tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Capturaron al segundo al mando de Sendero Luminoso, pero al final esto terminó siendo una patinada más del Ministerio del Interior. Ayer han pasado varias cosas, el Congreso de la República ha hecho de las suyas nuevamente, ha hecho ciertas modificaciones, Alejandro Toledo prácticamente se volvió a poner a llorar en una audiencia, en su audiencia final antes de poder ser sentenciado ya la próxima semana. El Ministerio del Interior anunció una especie de captura con bombos y platillos, donde supuestamente se había capturado al segundo al mando de Sendero Luminoso, pero terminó siendo algo falso. Y por otro lado tenemos que hablar de Petroperú. Han pasado varias cosas, pero les voy a adelantar que acá solamente vamos a hablar de lo que pasó con esta captura de uno de los Quispe Palomino y Petroperú. De lo que hizo el Congreso de la República y de lo que pasará con Alejandro Toledo vamos a hablar la próxima semana, con calma, porque como las cosas que suceden normalmente con el Congreso de la República, aprobaciones de leyes, cuestiones legales, son cosas que hay que analizar con detenimiento, con cabeza fría, revisando bastante opinión, revisando bastante perspectiva de especialistas. Por lo tanto, la próxima semana vamos a estar hablando de qué es lo que ha hecho el Congreso de la República. Queda como pendiente, ¿ok? Vamos con lo que nos ocupa el día de hoy. Primero, en horas de la mañana se anunció que se había capturado a Iván Quispe Palomino, de 49 años, quien supuestamente para estos momentos, para Juan José Santibáñez, para el Ministerio del Interior, para la policía, era el número 2 al mando de Sendero Luminoso, que tiene actividad en el BRA, en lo que queda de Sendero Luminoso. Digo lo que queda porque quedan pocas personas, pero siguen teniendo lamentablemente poder, en este caso en el BRAE, y lo capturaron en una estación de la línea 1 de metro en San Juan del Lurigancho. Inmediatamente Santibáñez convocó una especie de conferencia de prensa. La cosa es que en TV Perú salió diciendo que es para mí sumamente importante informarle esto al Perú. Esto fue lo que dijo José Santibáñez cuando nos quiso vender a todos esta noticia. Miren, cuando yo leí este titular, porque evidentemente las redes se llenaron de este titular, me pareció bastante curioso que en este contexto se presente algo así. En Lima, una captura a este tipo de personajes en Lima es bastante extraño. Dije, bueno, si es verdad, bacán, excelente, ¿no? Qué bien. Pero vamos a ver, ¿no? Y conforme pasaron los minutos, esta noticia se desmoronó. ¿Quién es este Iván Quispe Palomino? En efecto, es hermano familiar directo de los Quispe Palomino, que son la familia que dirige las acciones terroristas de Sendero Luminoso en la selva peruana, en este caso en el BRAE, ¿ya? Ok, es hermano de los Quispe Palomino. Pero no se trata del cabecilla de esta organización. Es más, para algunas fuentes de la DICJOTE, la Dirección contra el Terrorismo, este Iván Quispe Palomino ha sido expulsado hace años de la organización y para sus hermanos es considerado un traidor a la causa. Entonces, ¿tenía requisitorias? Sí, pero actuales, recientes, no. Cabe resaltar que este tipo ya estuvo en la cárcel desde la década de los 90 hasta el año 2005, año en que recuperó su libertad. A partir de ahí es que se vino a Lima y actualmente trabaja, o se sabe que trabaja como albañil. Ya es lo que se sabe de ese Iván Quispe Palomino. Minutos después de publicada esta noticia, dado este anuncio, aprovechado por Juan José Santibáñez para hacer bastante pompa y ostentar lo que habían logrado, salió un señor Pedro Yaranga. Fue reconocido en los medios como especialista en terrorismo, pero resulta que es un civil, no es ni un policía y no tiene relación con la policía. Y este Pedro Yaranga dijo lo siguiente: Iván Quispe Palomino es el hermano menor de los Quispe Palomino, pero retirado de la organización terrorista hace años. Se retiró junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Es falso que sea el número 2 de la organización. Resulta que este Pedro Yaranga tenía información acerca de este Quispe Palomino y sabía quién era y sabía que no se trataba del cabecilla de Sendero Luminoso. Entonces fue fácil para él poder salir con un archivo a desmentir lo que había publicado el Ministerio del Interior, la policía y sobre todo Juancito Santibáñez. ¿Qué fue lo que dijo precisamente el ministro de la Ineptitud en una nueva patinada? Porque así fue calificado por bastantes especialistas, por bastantes autoridades,
una patinada del Ministerio del Interior, una patinada del ministro de la Ineptitud, Juan José Santibáñez. Pero él dijo, la PNP capturó a Iván Quispe Palomino, segundo al mando de Sendero Luminoso. Fue detenido en un operativo génesis de nuestra PNP, que justamente se estaba desarrollando por actividades a razón de los estados de emergencia. Evidentemente lo que quisieron hacer con esta noticia es jalar agua para su molino, como se dice, para poder fortalecer la idea de que su estado de emergencia estaba funcionando, tenía resultados, eso que tanto les gusta mostrar, para maquillar la situación terrible en la que nos encontramos a nivel, no voy a decir solo Lima, sino a nivel nacional. Ahora, otro ministro que también quiso aprovechar la situación fue, por supuesto, Gustavo Adrianzén, el premier, que horas después, en la conferencia que todos los miércoles da el Consejo de Ministros, calificó como una mezquindad el hecho de que varias personas desacrediten o desmerezcan la captura tan importante que se había hecho a este Quispe Palomino, omitiendo la información o negándola o queriendo hacerse el loco con la información que decía que este Quispe Palomino no era el segundo al mando de Sendero Luminoso. Pues yo me refería al principio de uno de los éxitos más notables que parece no ser de su conocimiento. Hoy día se ha dado cuenta de la captura del delincuente terrorista Iván Quispe Palomino y se ha dado cuenta de su captura en uno de los distritos declarados en emergencia, San Juan del Lurigancho, y se ha dado cuenta de su captura en un control de identidad en el marco de los planes Amanecer Seguro. Sí se están dando los resultados, lo que pasa es que esos resultados son progresivos. Y cerró Adrianzén diciendo que esto era parte de las medidas efectivas, como por ejemplo el estado de emergencia, porque justo se había capturado a este tipo en San Juan del Lurigancho, un distrito que se encuentra en la red de los distritos de Lima y Callao bajo estado de emergencia. Entonces, golazo del Ministerio del Interior, golazo del Ejecutivo. O sea, la cosa se dio perfecta para que esos señores armen su rompecabezas. Se lo capturó al tipo que tenía el apellido igualito y por suerte era hermano de estos terroristas. Se lo capturó en San Juan del Lurigancho, un distrito que está en estado de emergencia. Ha sido trabajo, obra y gracia de la Policía Nacional de Perú, del Ministerio del Interior. Golazo. Eso fue lo que ellos quisieron hacer. Eso fue lo que en sus cabecitas se ideó. Pese a que ya estaban bastantes personas y los medios rebotando la información de que no se trataba del cabecilla de Sendero Luminoso, sino de un tipo que es un terrorista porque alguna vez lo fue y esos desgraciados lo van a hacer toda su vida, pero fue expulsado o renunció. La cosa es que ya no pertenece a esa organización, chambea ahora de albañil en Lima, o sea, ya no tiene nada que ver con ellos, pero alguna vez lo fue y estuvo en cárcel por eso y tiene requisitoria por haber presentado un documento falso, por no apersonarse a hacer una firma. Entonces estaba requisitoriado, pero iba a terminar suelto en cuestión de horas. Incluso se le preguntó a Adrianzén si es que se evaluaba a raíz de esta situación el retiro de Juan José Santibáñez del Ministerio del Interior, a lo que respondió de la siguiente manera. Y con respecto a la renuncia del ministro del Interior, Santibáñez, no se ha tocado ese tema de la renuncia de ningún miembro del gabinete, y lo digo en especial del ministro del Interior, tampoco se ha hablado del tema. Adelante, por favor. Entonces, luego de ver esta situación y cómo se ha querido armar, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasó? ¿Fue un psicosocial? Porque algunos medios, por ejemplo Perú 21, Diario Expreso, de frente tildaron esta situación como un psicosocial. Un psicosocial es un fenómeno, un hecho, un acontecimiento que se da para poder confundir a la sociedad, generar zozobra, generar expectativa, un sentimiento que los tenga, por así decirlo, mareados, ¿no? Para muchos analistas, especialistas, periodistas, se trata de un psicosocial que el gobierno nos ha querido vender para poder camuflar o para poder distraernos de los terribles resultados que está teniendo las medidas ineficientes que han tomado de parte del Ministerio del Interior, de parte del Ejecutivo. O sea, quieren camuflar lo que no están pudiendo hacer con una captura que les cayó a pelo, o sea, les cayó de premio, porque estaban haciendo un operativo de control de identidad y apareció este tipo para su suerte y fue pues el golazo del día, ¿no? Ellos se emocionaron, habían hecho su agosto, como se dice, ¿no? Se llevaron el premio de la semana, hicieron su acción del día, estaban felices, pero resulta que no era lo que ellos esperaban. Ahora, acá existen dos posibilidades. Primero, pudo haber sido sí un psicosocial y que ellos hayan montado este operativo, hayan hecho esta situación, hayan provocado esta captura, para que los medios, en un tenor similar al del Ministerio del Interior, con sensacionalismo, reboten esta nota y muestren pues que se había capturado a el segundo al mando de Sendero Luminoso, cosa que hubiera sido pues excelente, cosa que hubiera sido sí
una gran noticia. Entonces, yo creo que de haber sido un psicosocial, esperaban que los medios reboten de manera impulsiva, sin corroborar información, como Santibáñez aparentemente lo hizo esta noticia. Por otro lado, también se dijo, podría ser una patinada de Santibáñez. O sea, justo anoche estaba viendo una entrevista a un exministro del Interior al respecto de este caso, y para este señor lo que había pasado en realidad era que la policía le confirmó, le comunicó esto a Santibáñez, y Santibáñez, sin revisar mayor información, sin especular más al respecto, publicó esta nota dándola por verificada. Entonces terminó siendo una patinada, producto del impulso que lo llevó a querer publicar esto en forma de paliativo para que se tape un poquito los malos resultados, que no les gusta a ellos que digamos los malos resultados, sino la ineficacia de las medidas que han tomado, ¿no? Entonces, puede ser ambas cosas, puede terminar siendo un psicosocial, puede terminar siendo una patinada. Al final yo creo que son las dos cosas. Ibáñez no se dio la chambita de investigar un poquito más quién era este tipo, de verificar si realmente se trataba, porque en el Perú pueden pues existir entre los 30 y tantos millones que somos nombres similares, ¿no? O sea, por lo menos lo que se hace es revisar el nombre de la persona, verificar bien su identidad, su DNI, su dirección, fecha de nacimiento, un montón de cosas por las cuales te pueden identificar. Pero no hizo este trabajo. Y otra cosa que evidencia es que para ser ministro del Interior no conoce o no sabe bien de los nombres que están al mando, porque esta familia Quispe Palomino, para los que por lo menos nos esforzamos en informarnos, es conocida. Y todos sabemos que el cabecilla de esta organización es el tal José. A él es al que debería capturar, no a este Iván Quispe Palomino que lleva retirado de esa organización hace años, que no deja de ser terrorista, ojo, consideremos eso, pero ya no es parte de esta organización. Entonces evidencia que el ministro del Interior no conoce a sus objetivos. O sea, imagínense qué pensará de Vladimir Cerrón, tal vez no lo saca de cara. Bueno, vamos a hablar de otro ministerio, otro ministro, que a diferencia del ministro de la ineptitud, este señor me ha decepcionado bastante, por no decir mucho, y evidentemente estamos hablando del señor Rómulo Mucho, el ministro de Energía y Minas. Estamos hablando ahora de lo que sucede con Petroperú. A día de hoy, 17 de octubre, que grabamos este video, creo que van 34, 35, 36 días que Petroperú no tiene directorio. Y al respecto, la carencia de liderazgo, la falta de determinación, el carácter pusilánime del ministro Mucho ha dejado bastante que desear ante la grave situación que vive Petroperú, porque tiene que enfrentar una nueva etapa con una nueva inyección millonaria de dinero, pero lo está haciendo sin un directorio, sin una cabeza. El último domingo, en diálogo con RPP, anunció que dijo en ese momento, mañana o a más tardar pasado, o sea, estaba haciendo referencia a lunes y martes, dijo que iban a tener un directorio nombrado. Pasó el martes, pasó el domingo, corre el jueves, se viene el viernes, sábado, domingo, lunes de la próxima semana y no hay directorio. Fácil, cuando publico este video, mágicamente han nombrado un directorio, pero de momento va más de un mes que no se ha nombrado un directorio de Petroperú. No tenemos directorio, esto hoy día o mañana sale, de todas maneras. Petroperú. Directorio hoy día o mañana. Y sin directorio, la gerencia está funcionando y debo decir que a septiembre las cosas han mejorado bastante. Hay mayores ventas. Y les recuerdo que esa última inyección de millones de dólares que se le hizo a Petroperú ha salido del bolsillo de todos los peruanos que tributan, para que se hagan una idea de dónde sale ese dinero y a qué va. El escudo que ha tenido tanto Rómulo Mucho como el ministro de Economía, como el premier Adrián Sen al respecto del tema de Petroperú, es que la gerencia ha estado haciendo un gran trabajo y han mejorado bastantes las cosas. Por ejemplo, dijo Mucho que la cifra que maneja la petrolera estatal por día son 78,000 barriles de petróleo. Al respecto de este caso, Adrián Sen, precisamente ayer en la conferencia de prensa de los ministros, salió a decir que ya se sentía un poquito incómodo de poder dar una fecha, a excusarse, no a pedir perdón, sino a excusarse porque hay que demorar para escoger bien a estas personas, no nos podemos equivocar, tenemos que tener cuidado. Dijo, seguimos en este esfuerzo, quisiéramos en lo que resta de la semana anunciarlo, y si no a más tardar la próxima semana. Reitero, ya no quisiera dar una fecha, siquiera para ello. Estamos esperando que pueda ser pronto, lo más pronto posible. Esto fue lo que dijo Gustavo Adrián, el premier. Lo cierto es que ya ha pasado más de un mes en el que Petroperú no tiene un directorio que pueda afrontar esta nueva etapa que le toca a la, no voy a decir empresa porque decir empresa es mucho, esto de empresa no tiene nada, a la petrolera estatal
que ha terminado siendo un fiasco, que termina siendo el barril sin fondo, que se gasta un montón de dinero de todos los peruanos. Así las cosas, nos mecemos entre la ineptitud del ministro del Interior, la necedad del Premier, porque se niega a ver las cosas como son, y la pusilanimidad del ministro de Energía y Minas, que no tiene determinación y liderazgo para poner las cosas en su sitio en la cartera que le corresponde. Estas tres características que tienen estos tres ministros, pero no deberían, son las cualidades, los fuertes con los que cuentan estos tres personajes para poder, en teoría, hacer algo positivo por el Perú. En fin, ese es el gobierno del pueblo.